Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinario de combinar la inteligencia artificial tradicional con la inteligencia artificial generativa. Voy a empezar presentándome un poquito. Yo me llamo Jaume Betriu y soy Data Scientist aquí en DQS y mi especialidad sobre todo es el mundo de la inteligencia artificial, que es como que el subgrupo de la inteligencia artificial tradicional, la que hemos conocido toda la vida, y desde la explosión de la inteligencia artificial generativa, comenzamiento de ChatGPT, etcétera, me he especializado también en este tipo de técnicas, inteligencia artificial generativa. Los contenidos del webinario de hoy, vamos a empezar con explicaros un poquito quién es DQS y exactamente qué hacemos en el departamento de Data y Inteligencia Artificial. Después vamos a hacer un repaso partiendo de cero de qué es exactamente la inteligencia artificial, con ejemplos básicos, para después introducir las diferencias principales entre la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial tradicional. En el punto 4 vamos a hablar sobre cómo podemos combinarlos, cómo podemos combinar estas dos técnicas de inteligencia artificial, y después os vamos a hablar de dos casos de uso que hemos llevado a cabo con éxito en DQS Data y Inteligencia Artificial, como serían el proyecto de e-Energy para la Unión Europea y el proyecto de segmentación de clientes para una ONG para la optimización de campañas de marketing, del cual hablé en el último webinario que hicimos de inteligencia artificial. Al final de todo haremos unas breves conclusiones para que os llevéis a casa 4 puntos importantes. Y dicho esto, empezamos. Primero, empezamos con qué es DQS y qué hacemos en el departamento de Data e Inteligencia Artificial. Como algunas sabréis, DQS tiene principalmente 4 líneas de negocio. La primera sería ERP, la segunda sería MSI, toda la parte de infraestructura, Customer Engagement y Low Code, y la cuarta, a la que yo pertenezco, es el departamento de Data y Inteligencia Artificial. Comentaros que en DQS somos Solution Partners de Microsoft porque tenemos 5 de las certificaciones oficiales de Microsoft, como serían la de infraestructura en el cloud de Azure, Digital and App Innovation en Azure, Business Application, Modern Work, y la que me incluye a mí, que sería la de Data e Inteligencia Artificial, también en Azure. En DQS Data tenemos la misión de acompañar a las empresas a convertirse en una empresa data-driven, ¿no? Y además evidenciamos el poder de los datos para entrenar estos modelos de inteligencia artificial para ayudar a llevar tu empresa a otro nivel, ¿no? A reinventarse. ¿Qué dos características principales tiene que tener una empresa para decirse que es una empresa data-driven? El primero sería colocar en el centro de la estrategia empresarial los datos, y el segundo es disponer de la tecnología para poder colocar en el centro de la estrategia empresarial estos datos, ¿no? No nos sirve de nada tener una estructura magnífica de datos si no disponemos de la tecnología para poder explotarlo. Como os he comentado, en DQS tenemos la certificación de Data and AI de Azure, que nos convierte en Solutions Partners de Microsoft, y trabajamos con toda la variedad de herramientas que nos ofrece Microsoft en este aspecto, ¿no? Como Microsoft Fabric, Azure Machine Learning Studio, por la parte más de analítica Power BI, Azure Data Factory. También tenemos mucha expertise en herramientas que no son de Microsoft, como podría ser bases de datos de grafos relacionales, como sería Neo4j, o otros softwares de inteligencia artificial, como por ejemplo Dataiku. Entonces, ¿cómo transformamos a tu empresa en una empresa data-driven? Empezaríamos con los procedimientos, los recursos, las personas y los datos, y desde DQS añadimos nuestras tecnologías, de las que os acabo de hablar, que están a la derecha de la pantalla, nuestras metodologías nacidas de la experiencia haciendo proyectos con otros clientes, y le sumamos nuestro talento humano. Y esto, en última instancia, va a convertir a tu empresa en una empresa data-driven. Una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia y vamos a partir, como os he comentado, de absolutamente cero, ¿no? Definiendo qué es exactamente la IA. Normalmente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que nosotros queremos montar un modelo, como individuos, un modelo de predicción de ventas, ¿no? Queremos coger los datos de junio y predecir qué va a pasar en julio, ¿no? Cuánto vamos a vender de un producto cogiendo las ventas de junio. Entonces, lo que podríamos hacer como individuos, como programadores, sería
coger un modelo y programarlo, ¿no? Línea de código por línea de código. Ir creando nosotros las reglas. Por ejemplo, por nuestra expertise, por nuestra experiencia en el negocio, hemos visto que si tenemos un buen mes de junio en ventas, normalmente el julio va a ser un 20% mejor. Entonces lo programaríamos específicamente en el modelo y pondríamos, vale, si en junio tenemos tantas ventas, pues en junio tantas ventas, en julio vamos a tener un 20% más. Lo programaríamos explícitamente en el modelo. Entonces, una vez tuviéramos el modelo programado, otra persona de tu empresa podría usar este modelo para hacer las predicciones, ¿no? Le pondría los datos de junio y le saldría la previsión de ventas de julio. Esto es lo que llamaríamos un modelo determinista. Aquí, de momento, no hay inteligencia artificial, ¿vale? O al menos no lo vamos a definir hoy como inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se entrena un modelo de inteligencia artificial? En este caso, en inteligencia artificial lo que hacemos es, en lugar de programar explícitamente estas reglas, lo que vamos a usar es darle ejemplos al modelo para que él mismo genere de forma automática estas reglas. Es decir, aquí, en lugar de programar qué va a pasar en julio usando nuestra expertise, lo que haríamos es darle un histórico de qué ha pasado los años anteriores en junio y qué ha pasado y cuántas ventas se han hecho en julio para entrenar el modelo, y una vez el modelo está entrenado, que otra persona de la empresa lo pueda usar metiendo los datos de junio y el mismo modelo le va a dar la predicción para julio. Para entender exactamente cómo se entrena en el modelo y para que quede, me interesa que quede muy clara esta diferencia entre qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial, para después hacer la comparación con inteligencia artificial generativa y no generativa. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a poner que queremos entrenar un modelo para calcular raíces cuadradas, ¿no? Raíces cuadradas de números. Entonces, si tiramos pero por el approach de modelo determinista, sin inteligencia artificial, ¿no? Podríamos montar un modelo al cual, aquí vemos en pantalla, le metemos el número 2 y lo que esperaríamos es que nos calcule la raíz cuadrada de 2. Así que metemos el modelo por aquí y cada una de las bolitas que estáis viendo, que las vamos a llamar nodos, harían una transformación a este número para que en última instancia, y estas transformaciones se van a ir pasando por las rayitas y entre nodos, para acabar en última instancia sacando un número que se acerque a la raíz de 2, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, con transformaciones me refiero a transformaciones matemáticas, ¿no? Modificaciones. Por ejemplo, aquí, este nodo de aquí lo que podría hacer es coger el valor de 2 y dividirlo, por ejemplo, por 6,7. Esto es completamente aleatorio de momento, ¿no? O el de abajo lo que podría hacer es multiplicar por 3 y sumar 1,5. Y esto lo haríamos en cada uno de los nodos y tiraríamos el resultado para adelante. Entonces, una vez hemos hecho todas estas pequeñas transformaciones en cadena, en serie, saldría un valor. Y al mirar el valor que sale al final de todo, diríamos, uy, esto está muy lejos de la raíz de 2, ¿no? Porque la raíz de 2 está alrededor de 1,42 y aquí nos está saliendo 5,2. Entonces, como individuo, como programador, lo que podríamos hacer es modificar poco a poco cada una de las transformaciones que se están haciendo en el nodo, ¿no? Modificar, quiero decir, ajustar, ¿no? Por ejemplo, aquí en lugar de sumar 1,6 antes, sumaremos 1,7. Aquí en lugar de sumar 1, no sé cuánto había, 1,3, sumaremos 1,7. Ir ajustando manualmente cada una de las bolitas, cada uno de los nodos, para ver qué resultado nos va dando y así ir consiguiendo un valor que se acerque a la raíz de 2, ¿no? Aquí vemos que nos da 1,9, así que podríamos ajustar un poquito más y poco a poco manualmente iríamos haciendo, ¿no? Ya empezamos a ver, se empieza a evidenciar que esta labor es infinita, ¿no? Porque ahora mismo estamos viendo un modelo con muy poquitos nodos, pero imaginémonos un modelo con miles de nodos. Entonces, iríamos ajustando, por ejemplo, aquí ya estaríamos muy cerca del resultado, ¿no? 1,42, pero claro, nosotros queremos un modelo que calcule la raíz cuadrada para todos los números. Entonces, si le metemos el valor 4, por ejemplo, vemos que esta configuración nos da 4,6, ¿no? Funciona para 2,
para el valor de 2, pero no para el valor de 4. Entonces tendríamos que hacer lo mismo para el valor 4 para que se acercara a la raíz cuadrada de 4, que en este caso es 2. Ya vemos, estamos evidenciando que esto es prácticamente intratable, ¿no? A nivel de hacerlo de forma manual. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer desde el approach de la inteligencia artificial? Pues muy fácil, dándole ejemplos al modelo y que él mismo ajuste los nodos, ¿no? Ajuste las transformaciones. Es decir, vamos a darle el número 2 y vamos a darle como input y también vamos a darle cuánto tiene que dar la raíz de 2, que en este caso sabemos que es 1,4 o 1,4. Entonces, le damos el valor, le damos el resultado que queremos, le damos un ejemplo. Esto, nótese el paralelismo con lo que hemos comentado antes de ventas de junio, previsión de ventas de julio, y entonces el modelo, viendo el input y viendo lo que tiene que dar, va a ajustar él mismo estas transformaciones para que dé este resultado. Esto lo podemos hacer por varios números, también lo vamos a hacer para 4, por ejemplo, para que ajuste un poquito más, lo hacemos después para 5 y esto de forma iterativa vamos ajustando, bueno, va ajustando el modelo mismo, nosotros le damos los ejemplos y él mismo va ajustando, y al final de todo, una vez tenemos el modelo entrenado, que hemos considerado que ya lo hemos entrenado con suficientes ejemplos, le metemos un ejemplo que no haya visto en la fase de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, calcular la raíz cuadrada de 16 y vemos el resultado y si creemos que es suficientemente bueno, aquí nos está dando 4,02, así que es bastante cerca del resultado que queremos, decimos, vale, el resultado es suficientemente bueno, en este caso sí. En caso de que no lo fuera, seguiríamos entrenando con más ejemplos o tal vez cambiaríamos la configuración del modelo para que funcione mejor. Espero que con este ejemplo se haya podido entender un poquito más cómo autoaprenden los modelos de inteligencia artificial y cómo difieren de los modelos deterministas programados línea de código por línea de código, ¿no? En este caso, en el caso anterior, nosotros le decimos al modelo, le creamos nosotros las reglas, en este caso el modelo mismo, usando ejemplos, crea sus propias reglas. Llegados aquí, como ahora ya entendemos exactamente qué es la inteligencia artificial, vamos a hablar de cuál es la diferencia entre inteligencia artificial tradicional y inteligencia artificial generativa. Creo que este mapa, el que estáis viendo en pantalla, lo muestra clarísimo, ¿no? Vemos el gran grupo que sería el mundo de la inteligencia artificial. Dentro tenemos el mundo del machine learning, que sería estos algoritmos que aprenden usando ejemplos. Debajo tendríamos el deep learning, que son algoritmos de machine learning basados en estructuras de redes neuronales. El ejemplo que acabamos de ver del cálculo de la raíz cuadrada sería un ejemplo de una red neuronal muy pequeñita, pero sería un ejemplo. Y dentro del deep learning tendríamos el grupo de la inteligencia artificial generativa. Estos serían los grupos, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellos. En inteligencia artificial tendríamos los típicos algoritmos de análisis y preprocesamiento de datos, modelos predictivos de ventas, por ejemplo, modelos de clasificación de imágenes, agrupar, como serían los algoritmos de clustering, de agrupación en clústeres de características similares, etcétera. No, normalmente, y digo normalmente porque esto no es, estoy generalizando un poquito, pero normalmente los algoritmos de inteligencia artificial tradicional se entrenan con una cantidad de datos más o menos moderada. No acostumbran a ser grandes bloques de datos, ¿no? Un ejemplo de modelos de inteligencia artificial tradicional sería un modelo de predicción de averías de un sistema mecánico, por ejemplo, cuál es la probabilidad que durante la semana que viene cierta máquina sufra un fallo, hacer recomendaciones para optimizar procesos, agrupaciones de clientes para campañas de marketing, con los algoritmos que acabamos de comentar, que serían los algoritmos de clustering, previsiones de ventas, algoritmos de detección de actividad fraudulenta en una plataforma o reconocimiento de imágenes, ¿no? Vemos una imagen y te la pueden clasificar entre si es un perro, un gato o cualquier otra cosa. En el otro lado tendríamos la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y como indica su nombre, la inteligencia artificial generativa genera o crea contenido nuevo.
Normalmente, y vuelvo a decir normalmente porque no siempre es así, pero estoy generalizando, estos algoritmos se tienen que entrenar con cantidades de datos muy masivas y los ejemplos serían con modelos de generación de texto, como uno que tenemos en la mente seguro, del cual vamos a hablar ahora, generación de imágenes y arte, incluso, a generación de música, generación de voz. Y además se caracterizan por tener una interacción muy directa con los usuarios, ¿no? Como sería el caso de ChatGPT, que es el que tenemos todos en la cabeza. Los modelos de inteligencia artificial, al ser modelos predictivos, no muestran esta interacción, no esta capacidad de interacción tan directa con los usuarios. Para seguir viendo más ejemplos, algoritmos de inteligencia artificial, como os he comentado, tendríamos los algoritmos de detección de actividad fraudulenta dentro de una plataforma o los algoritmos de predicción de ventas o los algoritmos que detectan, viendo una resonancia magnética, donde hay bastante probabilidad de que esté localizado un tumor o que se pueda desarrollar un tumor. En el otro lado, ejemplos de inteligencia artificial generativa, tendríamos los modelos como el conocidísimo ChatGPT para la generación de texto, para generación de imágenes y arte tendríamos el de DALL-E, también el conocidísimo Microsoft Copilot basado en los modelos GPT y otros modelos no tan conocidos como sería el de Mistral, que son modelos open source, que se pueden usar, los puede usar cualquier persona. Para acabar de matizar, lo que haría un modelo tradicional, ¿no? Es le damos una imagen de, en este caso, un perro y te lo podría clasificar como perro. O le damos el contenido en texto de un email y te lo clasifica entre spam y no spam. Y la inteligencia artificial generativa sería un poco al revés, ¿no? Parece que es al revés. Le damos la descripción, le decimos genera una imagen de un perro espacial, por ejemplo, y te genera la imagen. O le decimos, crea un mail para mi jefe pidiendo vacaciones y él mismo te genera un mail, un template del mail que le podrías mandar a tu jefe y tal vez consigues estas vacaciones. Entonces, ahora que ya hemos entendido la diferencia entre estos dos tipos de algoritmos, vamos a hablar de cómo podemos combinar estas técnicas. Vamos a poner un ejemplo hipotético que sería que queremos, volviendo un poquito a lo que hemos hablado al principio, de queremos hacer un modelo de predicción de ventas de un producto que tenemos publicado en nuestra web, en nuestra página web de nuestro negocio, ¿no? Entonces, se nos podría ocurrir para entrenar este modelo coger el histórico de ventas, evidentemente, ¿no? Es muy evidente que la tendencia de ventas acostumbra a afectar al futuro. También podríamos utilizar información sobre quién ha comprado, ¿no? Cuál es la localización, de qué ciudad están comprando, incluso de qué código postal, de qué barrio, etcétera. El perfil de los compradores, como podría ser el género, la edad, etcétera. Y el precio de venta al que lo han comprado, ¿no? Con esto podríamos entrenar un modelo de inteligencia artificial tradicional, un modelo predictivo, y una vez tuviéramos este modelo predictivo, ya podríamos hacer las predicciones de ventas para, por ejemplo, el próximo mes de ese producto. ¿Dónde entra la inteligencia artificial generativa en este punto? Pues, por ejemplo, se nos podría ocurrir que la previsión de ventas va muy relacionada con las reseñas que están dando los clientes de un cierto producto. En este caso he puesto que son datos no estructurados porque las reseñas es texto libre, ¿no? Las personas han escrito su reseña en la web, pero también podríamos tener otros ejemplos de datos no estructurados como fotografías, audios, etcétera, ¿vale? Pero vamos a ceñirnos a solo texto de momento. Entonces, ¿cómo podemos sacar información valiosa de las reseñas teniendo en cuenta que es texto libre, ¿no? Pues podríamos usar un modelo de lenguaje, un LLM, que esto es inteligencia artificial generativa. Entonces, le pediríamos al modelo de lenguaje que extraiga el sentimiento, por ejemplo, la reseña es positiva o es negativa. También podríamos pedirle al modelo de lenguaje que clasifique la reseña en si el problema que está mostrando el usuario es un problema de calidad, en caso de que el sentimiento sea negativo, es un problema de precio o otra categoría. Podríamos extraer también las palabras clave para usarlas después para el modelo, etcétera, ¿no? O sea, los modelos de lenguaje nos permiten extraer información súper relevante de texto libre, ¿no? Como serían las reseñas. Entonces,
Una vez extraída toda esta información y estructurada, ¿no? Hemos pasado de datos no estructurados a datos estructurados, podemos enriquecer el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial tradicional con todos estos nuevos datos. Así que cogeríamos los datos estructurados, los datos no estructurados que hemos convertido en datos estructurados, entrenaríamos un nuevo modelo y seguramente funcionaría mejor porque estamos considerando más variables y variables valiosas. Así que las predicciones podrían ser mejores. Este sería un ejemplo en el cual podríamos mezclar inteligencia artificial generativa con inteligencia artificial tradicional. Para no estar hablando solo de casos hipotéticos, ¿no? Este primero os lo he puesto para entender exactamente cómo lo podemos combinar. Vamos a hablar de casos de éxito que hemos tenido en DQS en los cuales hemos conseguido aplicar esta combinación de las dos técnicas. El primer caso de uso del que os quería hablar es el proyecto de e-Energy. Este proyecto, el objetivo era reducir los costes de las emisiones generadas por el sistema de iluminación público de las ciudades. Entonces, comentaros que este proyecto fue financiado por la Unión Europea, por una institución que se llama e-Energy, y lo hemos publicado bajo el nombre de AI for Helios. Si hay alguien que le interese, todos los datos son públicos, el código es público y se puede acceder. Entonces, ¿qué hicimos en este proyecto, no? Con el objetivo muy claro, queremos reducir costes y emisiones generados por el sistema de iluminación pública. Entonces, tenemos que buscar variables que puedan afectar a este objetivo. Por ejemplo, cogemos información sobre las horas de sol, por ejemplo, durante cuántas horas el sol está iluminando suficiente para que no se tengan que encender la iluminación de la ciudad. También cogemos las fases lunares, ¿no? La luna ilumina muchísimo, una luna llena ilumina muchísimo la calle, entonces es un dato que nos puede interesar mucho. También el precio de la energía, porque también estamos intentando reducir costes, entonces una noche que se prevé que la energía va a ser muy cara, podemos bajar un poquito la intensidad, y también datos de predicción meteorológica, ¿no? Por ejemplo, como precipitación, humedad, nubes, niebla, un montón de datos diferentes, ¿no? Pero también nos interesa mucho saber qué es exactamente lo que está pasando en la ciudad a nivel de eventos y dónde va a haber una mayor afluencia de gente. Y esto, los eventos, son datos que extraemos de páginas web que publican eventos en Barcelona, por ejemplo. Entonces son datos no estructurados porque es texto libre, ¿no? Entonces, ¿cómo nuevamente podemos extraer de estos datos no estructurados datos estructurados? Pues con un modelo de lenguaje, un LLM, un gran modelo de lenguaje, en el cual va a extraer de este texto libre tanto el horario del evento, de qué hora a qué hora se va a celebrar, y también la localización, porque esta optimización de la intensidad lumínica la hacemos por sectores de la ciudad y por horas. Entonces, una vez tenemos la información no estructurada utilizando inteligencia artificial generativa, podemos usar todos estos datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial tradicional, ¿no? Y una vez tenemos este modelo de inteligencia artificial tradicional entrenado, podemos empezar a hacer recomendaciones de intensidad lumínica por hora y por sectores de la ciudad. Por ejemplo, no es imaginamos que de 8 a 9 de la noche, en un sector de la ciudad tenemos un concierto, se prevé que haya muchísima gente. Además, hay luna llena, pero hay nubes. Hay nubes, entonces está completamente tapado el cielo. Entonces, el modelo, seguramente en este caso, va a recomendar que la intensidad lumínica de las farolas en esa parte, en ese distrito, en esa parte de tiempo, sea al 100%. Pero pongamos que al cabo de 2 horas el concierto se acaba, la gente se va, se van las nubes y tenemos una luna llena, entonces que ilumina un poquito más la ciudad. El modelo va a recomendar bajar un poquito la intensidad de las farolas para reducir al máximo costes y emisiones. Así es más o menos cómo funciona el modelo. Os recuerdo que es un modelo público al cual podéis acceder si tenéis un poco más de curiosidad. Se llama AI for Helios. Lo tenéis aquí a la derecha abajo.
Seguimos con el segundo caso de uso, que es y ya es el último, es el proyecto para una ONG de segmentación de clientes para optimizar las campañas de marketing. Este proyecto es un proyecto que ya comenté en el último webinario, que era también que era enfocado a utilizar inteligencia artificial para segmentar clientes para campañas de marketing, y hoy vuelve a aparecer porque también tenemos una parte de inteligencia artificial generativa. Voy a repasar un poquito cuál fue el objetivo de este proyecto, que era aumentar el retorno de la inversión optimizando al máximo los envíos de las campañas de marketing, ¿no? Entonces, el contexto es que trabajamos con una ONG y tenían tres fuentes masivas de datos. La primera son las donaciones, principalmente lo que nos interesaba era el importe de la donación y la fecha de la donación. Después, información sobre los contactos, el género, la edad, etcétera, información personal, digamos, de la persona. Y el tercero son información sobre las campañas a las cuales van asociadas estas donaciones, ¿no? En este caso, lo que más nos interesaba era el canal de salida por el cual el contacto había hecho una donación. Por ejemplo, si había sido por telemarketing, si le había llegado por mail, si lo había hecho por email, etcétera. Entonces, lo que se usó en este modelo fueron algoritmos de clustering. Clustering significa agrupación y lo que hacen estos modelos es agrupar los contactos en grupos que compartan ciertas características, como por ejemplo probabilidad alta de dar en una cierta época del año o probabilidad muy alta de hacer donaciones por ciertos canales de salida, como por ejemplo telemarketing o mailing, etc. Y hasta el momento lo que hacía el equipo de esta ONG era aplicar analítica tradicional, ¿no? Analítica y segmentación tradicional sin inteligencia artificial. Así que aquí estoy haciendo referencia nuevamente a los algoritmos que hemos hablado al principio, ¿no? Que se basan en la expertise del equipo, ¿no? En la experiencia del equipo, en crear estas reglas manualmente. No, no, aquí no creamos reglas manualmente con inteligencia artificial. Aquí lo que hace es la inteligencia artificial mira ejemplos y ella misma se crea las reglas. Entonces, ¿en qué se traduce este modelo, ¿no? ¿Cómo pudo ayudar a la ONG? En este caso, por ejemplo, había ciertos clústeres, ciertas agrupaciones que tenían una probabilidad mucho más alta de dar a situaciones de emergencia, ¿no? Una tendencia mucho más alta. Entonces, el equipo de fundraising de la ONG podía priorizar contactar a estos tipos de clústeres porque sabían que la probabilidad de donación era muy alta en situaciones de emergencia, o por ejemplo ciertos clústeres que tienen una probabilidad más alta de donar en la campaña de Navidad. Por ejemplo, otras campañas como campañas de telemarketing en octubre, que el telemarketing es un recurso que gasta muchísimo, ¿no? Porque tienes que tener una persona ahí llamando uno por uno, entonces es muy importante optimizarlo al máximo para maximizar el retorno de la inversión. O, por ejemplo, campañas de mailing en verano, ¿no? Mandar cartitas, pues mandar las cartas solo a los clústeres que sabemos que tienen una probabilidad muy alta de donar. Un ejemplo muy rápido sería, tenemos una campaña de mailing en verano y lo que queremos hacer es decidir a qué clústeres mandamos el mailing, ¿no? Entonces, nos iríamos al heatmap, lo que llamamos, que es lo que nos muestra la distribución de estos clústeres. Los clústeres son las columnas y las variables son las filas. Y analizaríamos exactamente cuáles son los clústeres que tienen una probabilidad alta de dar en el trimestre de verano y además que tengan una probabilidad alta, una tendencia alta a dar por el canal de salida de mailing, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos el clúster 2, que vemos que tienen probabilidad alta de dar en esta época del año y además que responden de forma histórica bastante bien al canal de mailing. Así que el clúster 2 sería un ejemplo perfecto para meterlo en esta campaña, un candidato perfecto, ¿no? También podríamos analizar todos los otros. Entonces, los resultados, para poneros algún resultado de cómo funciona este modelo, es que con segmentación tradicional, normalmente el equipo de fundraising de la ONG estaba alrededor de unos 400.000 envíos, con un retorno de la inversión de 4 euros por euro invertido, y una vez utilizados estos algoritmos de clustering, estamos alrededor de unos 80.000 envíos, esto en caso de campañas de mailing masivas, con un retorno de la inversión de 10 euros por euro invertido. Además, no, evidentemente, no todo es el dinero y también usando este tipo de algoritmos salvamos muchísimo gasto en materia de medio ambiente, ¿no? Porque reducimos
a más de 4 veces la cantidad de envíos que hacemos por mailing, la cantidad de papel que gastamos, ¿no? Entonces, llegados a este punto, porque llevo ya un ratito hablando de este producto de segmentación, algunos os podríais estar preguntando, ¿no? Y aquí es donde está la IA generativa, porque de lo único que me has hablado es de modelos de clustering, ¿no? Que los modelos de clustering de agrupación no son IA generativa, o al menos no es IA generativa tal y como lo has descrito hoy en este webinario. Entonces, la IA generativa en este proyecto entró después de hacer el proceso este de análisis de los clusters, ¿no? El que acabamos de hacer de decidir en cierta campaña qué clusters usamos, ¿no? Y lo que hicimos es, una vez tenemos los resultados de los modelos de clustering, que cogemos un modelo de lenguaje, lo enriquecemos con los resultados de los clusters y permitimos y creamos un chatbot, un asistente virtual que te ayude a navegar y a tomar decisiones sobre los resultados de estos modelos, ¿no? El proceso que acabamos de hacer manual ahora hace 30 segundos, lo podemos hacer asistidos por un chatbot, por un asistente virtual que va a tener todo el conocimiento de los resultados de los modelos. Por ejemplo, aquí tenemos el chatbot que te dice, hola, estoy aquí para ayudarte a navegar el heatmap del modelo. ¿Qué necesitas? ¿No? Entonces nosotros le decimos que queremos lanzar una campaña en el mes de abril y le preguntas qué clusters qué clusters deberíamos seleccionar usando los modelos de clustering. Entonces, el modelo se va a ir a la información del modelo de clustering, o sea, el modelo me refiero al chatbot y el modelo de clustering me refiero al modelo que acabamos de ver ahora hace un momento, y te dice, vale, viendo los resultados, veo que hay 3 clusters que tienen probabilidad muy alta de hacer donaciones en esta época del año y te pregunta qué canal de salida vais a querer usar. Entonces, como usuario le podemos decir, bueno, pues queremos usar este canal de salida o queremos usar el mejor canal de salida para cada uno de los clusters, ¿no? Y entonces el modelo te dice, vale, usando los resultados que estoy viendo, el clúster 1 históricamente responde muy bien a mailing, el clúster 4 a telemarketing y el clúster 6 también a telemarketing, ¿no? Entonces, o sea, creamos una solución de inteligencia artificial tradicional que ya da resultados por ella misma, que serían el ROI que acabamos de ver, los resultados espectaculares de ROI e ingresos, pero además podemos poner una capa por encima de inteligencia artificial generativa para que te ayude a navegar los resultados del modelo, acercando más los modelos de inteligencia artificial tradicional al usuario sin conocimientos de inteligencia artificial, digamos. Para ir acabando, las conclusiones con las que me gustaría que todo el mundo se fuera hoy de este webinario, la primera es que la inteligencia artificial abre un posibilidades, ¿no? En DQS estamos haciendo miles de proyectos con chatbots, asistentes virtuales en la web de los clientes, ¿no? Que ayudan al usuario a navegar la web, a buscar información, recomendaciones de productos, etcétera. También estamos creando generadores de informes automáticos de entrevistas de trabajo, pero pueden ser absolutamente de todos, etcétera, ¿no? Hay un mundo infinito de posibilidades y os recomiendo que si como empresa tenéis alguna idea, a contactarnos y vamos a ver cómo podemos desarrollar esta idea para acabarla generando en un muy buen producto de inteligencia artificial. El segundo es que la segunda conclusión que quiero hacer es que la inteligencia artificial generativa está muy bien, pero no podemos olvidarnos de la inteligencia artificial tradicional y de la grandísima utilidad que tiene, ¿no? Modelos predictivos, como por ejemplo el de ventas, clasificadores, modelos de clustering y de agrupación. Acabamos de ver un modelo de clustering de agrupación, el de optimización de campañas que ha dado resultados espectaculares, etc. Es decir, IA generativa sí, pero sin perder el foco en también la IA tradicional que tiene grandes beneficios. Además, como hemos visto, la IA generativa nos da una gran ventaja a la hora de extraer datos estructurados de datos que aparentemente no son estructurados, ¿no? Como por ejemplo documentos de texto libre, el ejemplo que hemos puesto del feedback de los usuarios en la reseña de los productos, audios, etc. Al final, la última de todas, la última conclusión es que desde DQS podemos y además hemos combinado lo mejor de las dos tecnologías y hemos generado productos de inteligencia artificial 360 mucho mejores de los que podríamos haber creado utilizando
solamente inteligencia artificial tradicional. Así que nuevamente os animo a que si tenéis una idea o os podemos ayudar, nos contactéis y vamos a ir perfilando cómo podríamos desarrollar el proyecto. Llegados aquí, no me queda nada más que daros las gracias por asistir al webinario y que vaya muy bien el resto del día. Muchas gracias.